Hola, ¿qué tal amigos de Atom Hub? Regresamos con el podcast de Atom y ahora estamos con Diego Méndez, mi buen amigo. Él se encuentra en Austin, Texas ahorita y tiene varios días ahí recluido, pero él sigue trabajando en temas de desarrollo de software, servicios nearshore para empresas estadounidenses y vamos a hablar de su experiencia, de las oportunidades que nos está generando esta contingencia y hacia dónde vamos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Memo? Muy bien, ¿y tú? También un gusto platicar contigo. Ya Sí, tiempo sin vernos presencial, pero a distancia, ¿no? pues sí, ya tengo, bueno, desde que llegué acá a Estados Unidos ya tengo casi 3 años que estoy trabajando acá y de la última vez que fui a Guadalajara ya va casi un año, entonces sí, ya hace un buen que no nos vemos, pero todo bien. Y aquí listos para platicar y entrar en tema. Diego, platícame un poco de tu currículum, de tu experiencia, lo que has hecho acá en México y ahora que estás allá en Estados Unidos. Sí, claro. Yo soy ingeniero en electrónica, aunque en realidad nunca me dediqué a la electrónica, Uh-huh. siempre estuve en el tema del software. Desde antes de salir de la carrera, eh, yo ya estaba en temas de haciendo páginas web, me dedicaba más a temas dentro de Internet, ¿no? Y bueno, cuando salí de la carrera, pues más bien tuve una empresa que nos dedicamos al desarrollo de páginas web, precisamente. Era la burbuja.com, no sé si te acuerdas, Sí. por ahí del 99-2000, que empezó a haber toda esta serie de empresas que se hicieron millonarias. Bueno, llegamos tarde a la burbuja.com, aunque hicimos ahí, mis socios y yo, algunos experimentos. Uh-huh. Quisimos entrarle a la ola, pues una serie de aprendizajes y cosas muy padres. Ningún negocio nos funcionó, pero nos divertimos mucho. Y después seguimos, yo después trabajé en gobierno, trabajé para otros proyectos personales como Avisora, que era una aplicación móvil también de innovación social en Guadalajara. Y bueno, pues finalmente hace ya poco más de 3 años que estoy en iTexico, que es una empresa que en la línea del software ofrecemos servicios, como bien decías, de nearshore, ¿no? Entonces ofrecemos Exacto. servicios desde México para el mercado de Estados Unidos. Excelente. Oye, mencionas, creo que tal vez uno de los proyectos que más moviste y al que más le pusiste énfasis durante algún tiempo fue Avisora, precisamente por este tema de innovación social, que para ti es algo muy importante. Digo, te conozco, sé que es algo en lo que haces mucho énfasis. Entonces, platícanos un poco sobre Avisora y cómo desde el punto de vista del desarrollo de software puedes hacer este tipo de proyectos que incluyan la innovación social, que incluyan esta responsabilidad también hacia la sociedad. Sí, Avisora fue un proyecto que la idea nació cuando trabajé en gobierno, justamente en el área de gobierno electrónico del Ayuntamiento de Guadalajara hace ya varios años. Y, y bueno, siempre se quedó ahí en el cajón la idea porque en ese entonces la tecnología, pues todavía no había los smartphones y si había, pues no tenían la conectividad, los datos móviles como ahora lo tienen, ¿no? Entonces era muy complicado en ese entonces. Hace ya varios años también que empecé con Avisora, precisamente retomando esa idea de cómo podemos utilizar la tecnología para fines sociales, para beneficio de todos. Y lo que buscaba la aplicación era darle poder a la gente para que tuvieran la posibilidad de generar reportes ciudadanos de las cosas que se podían mejorar en la ciudad, ¿no? El bache, la inundación o denunciar que había un árbol que era un peligro, por ejemplo, ¿no? Para que se Uh-huh. podía caer, etcétera. Eh, bueno, después de una serie de cosas, la aplicación funciona, está todavía de hecho funcionando, pero dentro del proceso yo creo que nos hizo falta validar algunas ideas, que es una parte muy importante del proceso de la creación de una startup de cualquier especie, ¿no? Y bueno, ya con esa experiencia me gustaría regresar al tema de los startups en algún momento, no muy lejano, pero sí, la tecnología nos permite acercar, ¿no? al gobierno, a los ciudadanos, nos permite proveer herramientas que no solamente son
para empresas, ¿no? O para empresas con fines de lucro necesariamente. También está toda esta otra parte social, y dentro de la parte social están las empresas sociales, que en México se comienzan a ver más y más, pero acá en Estados Unidos pues ya es un modelo que existe desde hace ya varios años, y se entiende perfectamente que puede ser una empresa que tu objetivo principal es lo social, pero también es con fines de lucro, ¿no? Sí, que tiene ese híbrido entre el fin de lucrar y de poder vivir de tu empresa, pero que tenga esa inspiración social. Pero ahorita mencionabas creo que ustedes se adelantaron un poco con Avisora en ese sentido. Mencionabas que lo hicieron cuando apenas empezaban a hacer accesibles los smartphones. Pero ahora estabas mencionando sobre las posibilidades de comunicación que nos brindan las tecnologías, y qué mejor ejemplo que lo que está pasando ahorita. Platicábamos el otro día sobre cómo incluso tú, por ejemplo, en tu trabajo se está transformando la manera como interactúas con el cliente e interactúas con tus compañeros de trabajo gracias a la tecnología. Sí, de hecho, fíjate que yo creo que 5G va a traer un cambio bastante grande. Bueno, no es que yo lo crea, es que en realidad todo el mundo está esperando ese cambio que representa eso, 5G. Sí. Que la gente de pronto lo minimizamos un poco, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia? Nada más que es más rápido. Bueno, pues sí, más rápido, pero eso es toda la diferencia. Esta llamada, esta plática no la podríamos tener con una conectividad más lenta, ¿no? Y así todo el trabajo remoto que estamos haciendo actualmente no lo podríamos tener con una conectividad más lenta. Entonces, tener una conectividad más rápida va a abrir un mundo de posibilidades de comunicación máquina a máquina y transmitir una cantidad inmensa de datos en tiempo real con una latencia súper pequeña, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no es que Avisora se haya lanzado cuando apenas iban comenzando los celulares, ya había varios y demás, pero también en México tenemos problemas de brecha digital, en donde no todos tienen acceso, y el que tiene acceso no necesariamente tiene acceso a datos, y bueno, va una serie de situaciones, ¿no? Entonces, sí, la promesa de 5G es que ahora aplicaciones como Avisora, que están diseñadas para generar una cantidad enorme de datos, puedan tener una mucho mayor relevancia en un mundo hiperconectado, no nada más entre personas, sino máquina-máquina, máquina-persona, con inteligencia artificial, en donde las máquinas necesiten tomar información de diferentes fuentes para poder tomar decisiones de varias cosas, ¿no? Y precisamente, hablando de esa brecha que comentas, México siempre ha tenido esa brecha digital, pero con esto que está pasando se está acelerando ciertos cambios. México iba para allá, pero estamos viendo cada vez más servicios en línea. Simplemente los restaurantes ahora viven en línea, ¿no? Por ejemplo, entre otros servicios. ¿Por qué? Porque no podemos en este momento salir de nuestras casas, pero de todas formas para allá íbamos. Digo, es algo que tú dices en Estados Unidos es lo más normal, pero que ahora en México está pasando. En México a veces es difícil que se aceleren ciertos o que sucedan ciertas cosas, sí. Son más lento, pero este tipo de crisis nos ayudan a acelerar. Totalmente. De hecho, muchos analistas han coincidido que esta crisis no es que vaya a transformar las cosas o cambiar radicalmente las cosas. Lo único que va a hacer es precisamente acelerar esos procesos de cambio que ya venían desde antes, ¿sí? Entonces, en México, yo creo que muchas empresas, después de esta crisis de la pandemia, van a permitir el home office pues mucho más de lo que permitían antes, ¿no? Los restaurantes ya van a estar listos con servicio a domicilio, con las empresas de entregas a domicilio, de reparto, pues están creciendo. De hecho, están contratando gente en México, aquí en Estados Unidos, en muchos otros países del mundo. Y esos cambios o esa aceleración, yo creo que va a permitir que también comiencen otros negocios, ¿no? Por ahora la punta de lanza tal vez sean los restaurantes, porque bueno, estamos encerrados y demás. Pero ya que podamos salir y que de todos modos tengamos esa infraestructura de reparto, de las empresas, de que le perdieron el miedo a las tarjetas de crédito en México, a los cargos en línea y demás. Exacto. Pues ya con esa costumbre, pues caray, ya compras
el pantalón, la camisa, la computadora y otra serie de servicios, ¿no? Que tal vez ya estaban ahí, pero ahora estamos redescubriendo o fortaleciendo el e-commerce en México. Y bueno, creo que el e-commerce a nivel restaurante era hasta cierto punto el más utilizado en México, pero por ejemplo, la gente seguía siendo muy renuente a hacer el súper por medio de una plataforma, y ahora hay quienes ya lo están haciendo. Sí, y es eso que te digo, ¿no? Yo creo que la gente se va a acostumbrar. De pronto, digo, a mí me gusta ir al súper y escoger ahí las frutas y todo, ¿no? Pero hay gente que va a decir, bueno, pues, ¿para qué voy? Si tengo muchas cosas que hacer hoy, mejor estoy trabajando en mi casa, pido el súper y llega más tarde, ¿no? Sí, Yo creo que aparte esos entras, cambios se van a dar. y aparte entras como en este esquema mixto, ¿no? Habrá días que digas, ay, ahorita no tengo tiempo de ir al súper, entonces no voy a tener tiempo de escoger cómo me gustan las frutas, pero el día que tengo tiempo voy a ir. Entonces ya te abres a las posibilidades, ¿no? Y además yo creo que también eso va a ser, ese esquema mixto como le llamas, va a ser también algo que las empresas van a tener. Entonces, estamos acostumbrados a vivir en una ciudad saturada de carros porque todos vamos a la oficina. Pero si ahora la mitad de los que antes íbamos a la oficina tenemos la posibilidad de trabajar algunos días, aunque sea desde casa, pues entonces se puede reducir el tráfico y todos los beneficios sociales que eso puede traer, ¿no? Reducir el estrés de la gente, la contaminación auditiva, la contaminación del smog, todo esto, ¿no? Entonces, creo que pueden traer muchos beneficios, sobre todo en las ciudades grandes, que es donde hay mayor problema y donde están las empresas mejor preparadas para trabajar desde casa. Y vamos entrando ahora sí en tema, precisamente con esto que comentas, el nearshore, que es algo que a México le viene bien, porque nearshore es un término que viene de offshore. Explícanos a qué se refiere exactamente el nearshore. Nearshore es el offshore, pero near, ¿no? Cerca. Y bueno, ¿en relación a qué? En relación a los países que consumen este tipo de servicios o a quienes van dirigidos los servicios, ¿no? Por ejemplo, para nosotros nearshore pues es en relación con Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, nearshore en Europa pues puede ser Europa del Este, puede ser África, puede ser los países asiáticos. India es el ejemplo más claro, aunque India es más conocido como el offshore, ¿no? En relación con Estados Unidos. Exacto. Y sí, la India tiene décadas ya con este modelo, han sabido aprovechar muchísimo el potencial de trabajar de manera remota, aun cuando tienen 10 o más horas de diferencia respecto a Estados Unidos. Estados Unidos les compra billones de dólares en software, en industrias creativas, animación, diseño, video, edición de audio, etcétera, ¿no? Desde hace décadas. Latinoamérica desde hace también muchos años se ha estado poniendo las pilas y hemos estado ofreciendo estos servicios, pero ahora con el concepto de la cercanía, ¿no? En donde pues tenemos en Latinoamérica una serie de ingenieros, diseñadores, testers, animadores y profesionistas que tienen la misma calidad de la gente que encuentras en cualquier parte del mundo, pero estamos en la misma zona horaria. Y eso es una ventaja gigantesca. No es lo mismo despertarte y trabajar con tu equipo, como lo estamos ahorita a través de video, que tener un desfase de 10 horas y tener que trabajar de pronto por email o conectarte a deshoras para poder trabajar con un equipo remoto. Entonces, la oportunidad para Latinoamérica es enorme. Ya desde hace algunos años la tendencia del nearshore venía fortaleciéndose porque Estados Unidos ya estaba cansado de trabajar con empresas en diferentes zonas horarias. Tienen ventajas todavía, sí, como el precio, por ejemplo. Pero la economía de Estados Unidos es tan sólida y hay empresas tan fuertes que el precio ya no es un problema para ellos, ¿no? Entonces dicen, bueno, sí necesito ahorrar un poco, pero mi principal motivador no es ya el dinero. Quiero servicios de valor agregado, de programadores, ingenieros de muy alta calidad, pero en la misma zona horaria, porque ya no quiero desgastar a mis equipos de trabajo. Y entonces voltean a ver a Latinoamérica y esa oportunidad que ha venido creciendo desde hace muchos años, igual ahora se está acelerando porque tenemos tratados de libre comercio, ya el nuevo tratado que se firma, que creo que ya se firmó, pero comienza en operación en junio 1, me parece. Así es. Ya contempla
las industrias creativas, ¿no? Las industrias naranjas o como se le llame, en donde toda la propiedad intelectual, todo el tráfico de información o el tránsito de información entre Estados Unidos y México, la nube, toda la propiedad intelectual, pues ya está cubierta. Entonces es mucho más fácil. Así es. De hecho, a mí me tocó, en mi experiencia como productor, director o editor, sobre todo en animación, me tocó trabajar desde hace más de 8 o 9 años. Mi principal herramienta de trabajo era Skype, porque trabajábamos mucho, no solo con Ciudad de México, también con Los Ángeles, Nueva York, Vancouver, Toronto. Incluso llegamos a trabajar con Sao Paulo, por ejemplo, y los usos horarios nos beneficiaban. Digo, ya con Sao Paulo tiene cierta diferencia, pero de todas formas es posible. Y hay un tema también cultural. Incluso me ha tocado trabajar como editor con directores en Estados Unidos que tienen toda la confianza de decir, tú edita allá en Guadalajara, y si no tengo ni siquiera la posibilidad de ir a hacer el online allá, no hay problema. Confío en ti, ¿no? Pero todo lo manejas vía Skype, Zoom, este tipo de tecnologías. Pero desde el punto de vista del desarrollo de software, además del tema cultural y el tema horario, ¿tú qué le recomendarías, en pocas palabras, a un desarrollador, a un programador, para que esté realmente preparado para este mercado nearshore? Pues, bueno, además de lo básico que es conocer los lenguajes, ¿no? Otro básico es el inglés, porque todo es hablado y escrito. Toda la documentación, los comentarios del código, pues obviamente tienen que ser en inglés. Y suena, tal vez desde nuestra perspectiva, que fuimos afortunados en poder aprender, ¿no? O estudiar inglés en algún momento de nuestra vida, suena tal vez como algo demasiado básico, pero la realidad es que del mundo de programadores que tiene México, no es, yo creo, ni siquiera la mayoría los que hablan inglés. Digo, habría que revisar ese dato, no me hagas mucho caso, pero creo que hay una oportunidad enorme para la gente que al aprender inglés automáticamente se les abre la puerta a un mercado internacional, que no solo es Estados Unidos, también es Canadá y es Europa o Japón, en donde, digo, países pues que habla inglesa y otras nacionalidades, ¿no? De países, economías muy desarrolladas, en donde todo el lenguaje común es el inglés. Entonces, inglés es básico y los lenguajes de programación, obviamente conocer los frameworks, los lenguajes más actuales, las versiones más recientes, y proponer también. De pronto somos una cultura, a pesar de que tenemos esa alineación cultural en los temas de que vemos las mismas películas, los Óscares y todo, de pronto estamos a veces muy acostumbrados a hacer lo que nos digan. Y en el software tienes que ser muy creativo. No tienes que esperarte a que te digan las cosas. Tú puedes tomar la iniciativa y resolver los problemas, etcétera. La buena noticia es que somos una cultura muy creativa, ¿no? Nada más nos falta a veces romper eso, ese miedito problema, a proponer, ¿no? ¿El qué? El miedito a proponer, llamémoslo. El miedito a proponer, sí, a que me digan, este está muy güey, o algo. Sí. No sé cuál sea el miedo, pero hablar y decir, oye, yo esto lo haría de esta otra forma. Nosotros, cuando hemos trabajado con clientes, con grandes empresas de Forbes 500, por ejemplo, que tenemos como clientes, nos dicen de las primeras cosas, a mí lo que me interesa es comunicarme bien, de manera fluida con tu equipo, obviamente que programen y que nos puedan proponer cosas. Entonces, cuando le ponemos a ingenieros que tienen esa capacidad, dicen, es maravilloso trabajar con México, estamos enamorados de México y aparte somos privilegiados en México porque estamos a 2 horas, entre 2 y 4 horas de la mayoría de las ciudades grandes de Estados Unidos, ¿no? En un avión. Entonces, que nuestro equipo viaje a Estados Unidos a trabajar directo con el cliente por 2 semanas, que se conozcan físicamente, que vayan por una cerveza, o que el cliente vaya a México y se eche unos tacos ahí y un tequila, pues es una integración padrísima de los equipos.
Y eso es uno de los valores agregados que tenemos, que por ejemplo no tienen otros países por estar lejos, ¿no? Que nada más en llegar al país necesitas 24 horas, llegas con un jet lag, tienes que estar ahí al menos una semana o dos. Para acostumbrarte. Sí, pues aquí estando en Texas, Austin, Dallas, lo que sea, Houston, vas y vienes el mismo día si quieres, ¿no? O vas, te quedas un día, arreglas la emergencia y al día siguiente te regresas. Entonces, no hay una disrupción, como no me gusta mucho la palabra, pero no hay una disrupción con tu familia, por ejemplo, ¿no? Dejas a tu esposa y a tus hijos, no es lo mismo irte por una semana que irte por un día. Exacto. Y bien mencionabas el tema de que hay menos brecha cultural, que es algo que le cuesta mucho trabajo a los estadounidenses principalmente, pero sobre todo esta parte creativa, porque cuando hablamos de tecnologías de la información, pensamos tecnología, ingenieros, cuadrados, pero aquí también entra el desarrollo de videojuegos, aquí también entra la animación, y el desarrollo de software implica mucha creatividad. Sí, totalmente, muchísima creatividad. Y hay dos tipos, bueno, yo diría que hay dos tipos de proyectos, ¿no? De pronto están los proyectos de algunas empresas que dicen, pues vamos calándole con México y mandan trabajo que es medio aburrido, lo que ellos no quieren hacer, cosas muy simples, etc. Pero la también, maquila básica, ¿no? La maquila básica. Pero también está la empresa, que no importa el tamaño, esto se puede dar en cualquier tipo de empresa, que dicen, bueno, vamos, ya conocemos el modelo, porque lo conocemos de la India o de otros países desde hace varios años, entonces vamos viendo con México qué pasa. Y comienzan a mandar proyectos, tal vez pequeñitos, pero ya que son críticos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido proyectos en México que son sumamente delicados y sumamente importantes dentro del pipeline de desarrollo, dentro del roadmap que tiene la empresa, y nos confían esa parte, ¿no? Ya tenemos algunos meses o algunos años trabajando con ellos y dicen, bueno, ahora quiero que tú desarrolles completamente esto. Y entonces ahí es cuando necesitas tener un equipo no solo de ingenieros, como dices, también diseñadores, en donde empiezas desde hacer la experiencia de usuario, la investigación de quién es tu cliente, quién te va a comprar, por qué, hacer entrevistas, toda esta parte que es sumamente, pues es un proceso muy creativo, ¿no? En cuanto a diseño y luego la programación. Definitivo. Y a ver, ya entrando más en temas más precisos, ¿es realmente suficiente la oferta que tiene México de desarrolladores para lo que ahorita está solicitando Estados Unidos, Canadá y otros mercados? ¿O todavía nos quedamos cortos y es momento de seguir estudiando y meterse de ingeniero y de diseñador y de desarrollador? Híjole, es que esa pregunta, Estados Unidos es un mercado tan grande y tan desarrollado tecnológicamente. Bueno, pues hemos oído todos historias del Silicon Valley, de todas estas maravillas, empresas y demás, ¿no? Todo eso, toda esa economía que genera la programación es enorme y a veces no la dimensionamos. Estados Unidos tiene más o menos 300 millones de habitantes, de los cuales evidentemente solo una fracción hacen programación. No son suficientes. Estados Unidos no tiene la capacidad suficiente para desarrollar el software que requieren. Entonces, ¿qué hacen? Buscan en otros países. India tiene 1.5 billones, México somos 127 millones. Entonces, sí, faltan ingenieros, por supuesto que faltan ingenieros, muchísimos. Se gradúan, según sé, cerca de 80,000 ingenieros en Guadalajara, me parece, por año, en todas las universidades y centros tecnológicos y demás. Hay un montón de iniciativas, de bootcamps, de gente que está haciendo cosas muy padres para que la gente aprenda a desarrollar, ¿no? Y esto, por supuesto, que nos va a ayudar. Yo creo que si ha habido, bueno, antes de esta situación de la pandemia, ha habido casos en donde era desesperante porque nosotros buscamos gente y de pronto no encontrábamos en el tiempo en el que necesitábamos encontrarla, ¿no? Porque hay proyectos urgentes que dicen, si tienes ahorita 10 personas, te las contrato. Exacto. Y entonces buscas
Y sí hay, pero no hay a veces con el nivel que requieres. Sí, Entonces, de hecho es algo muy similar a lo que sucede en la animación. A ajá, veces tienes el proyecto y te cuesta trabajo encontrar. ¿Por qué? Porque los seniors están ya en un proyecto sí, y los juniors apenas están empezando, y si te están pidiendo un proyecto que requieras 3 seniors es muy difícil de encontrar, y a veces un junior va a tener una curva de aprendizaje más lenta exacto. y a veces te sorprenden. Digo, a mí la mayoría de los animadores o artistas en general con los que he trabajado terminan sorprendiéndote, pero la curva de aprendizaje es más lenta y por lo mismo Sí. la manera como puedes ir entregando se va haciendo más lento. Sí, definitivo. Pasa exactamente igual con el software y con los diseñadores de interfaz y los testers, ¿no? De pronto no hay. Entonces, sí, yo creo que es una oportunidad enorme para México, porque aparte, si empezamos a atar cabos, pues tienes la ventaja de poder trabajar remoto, con una empresa como nosotros o por tu cuenta. Igual hay mucha gente que de pronto, pues, encuentra un trabajo directo con una empresa y está padre, ¿no? Si se da esa opción. Y si no, pueden emprender, teniendo las capacidades ya de Exacto. programar y de saber cómo se hace el software, pues ya lo de menos es comenzar a generar en México la propiedad intelectual de productos que se queden en México, ¿no? Porque también esa visión de maquilar está muy bien, nos ha ayudado durante muchos años, ¿no? Tenemos la visión de Jalisco desde hace décadas también, fue la transición hacia el hardware y nos funcionó muy bien. Tenemos las mejores maquiladoras del mundo en Guadalajara y hemos fabricado productos que a lo mejor estamos usando ahorita, no sé, micrófonos, cámaras, computadoras, Xbox y demás, ¿no? Todo eso lo ha hecho Guadalajara para el mundo, pero nunca dimos el salto hacia crear una fábrica, una marca que fabricara un hardware que fuera a nivel global, ¿no? Que fuera el próximo Samsung o Logitech o Motorola Exacto. o lo que fuera. Sí, nos Y con quedamos en la software maquila. era maquila y teniendo los conocimientos, ¿no? Claro, el hardware yo entiendo que es muy costoso, necesitas la infraestructura de las máquinas o de hacer los tiros, de ir con una maquiladora y decirle, bueno, fabrícame 5 millones de productos, ¿no? Es mucho más costoso. La ventaja del software es que puedes empezar pequeñito y desarrollar, hacer iteraciones, ir ganando tracción, ir ganando clientes, ir ganando dinero y poco a poco ir creciendo. Y O ese es rápido ir creciendo. el siguiente tema que me gustaría tocar a futuro. ¿Cuáles serían los retos para la industria del desarrollo en Jalisco desde tu punto de vista? Tú que lo ves desde fuera, creo que este es uno de los pendientes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, esa cultura emprendedora del emprendedurismo, llevarla un poquito más allá y que a lo mejor, no sé, digo, no conozco mucho, pero a lo mejor también que los inversionistas le tengan más fe a la industria. Ha crecido mucho ese tema de inversionistas en los últimos años en México también por lo mismo, porque ha Eso crecido es buena la noticia. cantidad de emprendedores, han ido madurando en los procesos de creación de una empresa, entonces, y bueno, y en la mentalidad también, ¿no? Porque cuando tú empiezas una startup, pues no empiezas queriendo ganar 1 millón de pesos al mes o facturar 10 millones de pesos al año. Comienzas con una mentalidad de exponencial, en donde sí sabes que le vas a batallar y sabes que todo lo que tú quieras, pero también sabes que tienes un mercado potencial de millones y sabes que tu idea puede valer millones de dólares en muy poco tiempo. Entonces, con esa mentalidad de tener los pies en la tierra, pero saber el potencial de dónde estás, eso también le da mucha certeza a los inversionistas, le da mucha confianza que existan ya procesos de design thinking o procesos de lean, en donde puedes hacer modelos y empezar a generar tracción en lo poquito y los inversionistas pueden irte soltando también poco a poco dinero, ¿no? Y Tener sobre todo diferentes darles rondas de esa inversión. certeza, ¿no? Entonces, Porque muchas veces eso es lo que detiene al inversionista, que no le podemos dar esa certeza porque traemos la super idea, pero no la hemos sabido ni siquiera poner bien en un plan de negocio, ¿no? pero ya todo eso está muy estructurado. Esa es Sí, la buena noticia. excelente. Esa Ya es a la buena nivel noticia. global ya está súper estructurado eso.
Cuando vas con un inversionista te va a pedir ciertos documentos o ciertos números, ciertos datos. Cuando vayas creciendo te van a ir pidiendo cierta formalidad en cómo está constituida tu empresa, documentos, contratos, que tengas pues una estructura jerárquica, que tengas tus asesores, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso ya existe y todo eso yo creo que puede ayudar mucho al impulso de Jalisco. ¿Qué nos falta? Pues que haya más gente, nada más. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Ya están los inversionistas ahí. Por supuesto que siempre van a hacer falta inversionistas, ¿no? Pero bueno, ya lo que hay es suficiente. También hay varios grupos, las comunidades se han encargado de difundir mucho la forma como se tiene que hacer una empresa, las capacitaciones, acercar a Jalisco con el Silicon Valley o los emprendedores en Jalisco con inversionistas en Estados Unidos. Ya existen esos canales, ya hay esos puentes. Lo único que hace falta es resolver problemas globales o de México, ¿no? Porque también cuando tú planteas una startup, bueno, ¿qué vas a resolver? Obviamente un problema que alguien tiene, ¿no? Entonces, ¿el problema de quién? Si te vienes a Estados Unidos, acá los problemas pues son problemas de primer mundo, ¿no? Obviamente. En México los problemas son totalmente diferentes. Estamos en otros niveles. Otro de los retos yo creo que puede ser el tema regulatorio. Leyes, tienen que haber ciertos cambios que permitan operar a las empresas de manera muy ágil. La ley FinTech, por ejemplo, que se aprobó, me parece que en 2018, reguló a muchísimas startups que antes de la ley FinTech se fueron por la libre. Porque y que el tema regulatorio nos da para todo un programa porque es todo un show, pero me gustaría ya cerrar, Diego, con las perspectivas a futuro. ¿Qué viene después de esto para la industria? Y sobre todo, 3 puntos estratégicos que o recomendaciones estratégicas que le darías a las personas que están pensando dedicarse al nearshore o emprender. Ok. Yo lo que creo que viene es mucho más trabajo en una relación mucho más estrecha con Estados Unidos. Hay ciertos países en donde ahora con este problema se han visto ciertos temas que no estaban preparados. Por ejemplo, nosotros en 2 días movimos a 350 personas más o menos a trabajo remoto. Wow. En cosa de días, ¿no? No sé si 2 o 3, pero todas las personas de la empresa ya tenían un escritorio en su casa o un espacio para trabajar. Todos tenemos internet o teníamos internet en nuestras casas. Pues más o menos una silla, más o menos estábamos listos. La empresa desde siempre les hemos dado laptops, por ejemplo, ¿no? Hay países en donde sí es mucho más barato el servicio de offshore, pero trabajan desde una oficina en donde están hacinados, es la palabra, ¿no? Están todos en un escritorio, hay 2 o 3 personas, tienen computadoras de escritorio, no tienen internet en su casa porque sus condiciones socioeconómicas son distintas a las de México. Entonces sí, tienes un tema de que es mucho más barato, pero ahora con esto han salido a la luz ese tipo de situaciones en algunas ciudades, en algunos países. Y Estados Unidos, que no se puede frenar, especialmente en este tipo de servicios digitales, dicen, bueno, pues vamos volteando a México, ¿no? México tiene, a pesar de que todavía no estamos como Estados Unidos, México tiene mucha infraestructura. Estamos muy cerca, cualquier problema pueden venir, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es algo que va a venir, es una tendencia que viene muy fuerte también. Hay varios analistas que han dicho que la relación comercial de México y Estados Unidos va a ser mucho más sólida. Entonces, sí. Recomendaciones, aprender inglés, estudiar, ya sea que quieras, si te quieres dedicar a trabajar en alguna empresa como empleado, está perfecto. Nada más estudiar para llegar a ser lo que quieras ser, un desarrollador senior, un tester senior, lo que sea, pero a nivel senior, porque también hay esa brecha entre lo que nosotros le decimos senior en México y lo que Estados Unidos espera de un senior, ¿no? Exacto. Entonces, la paga es muy buena, vale la pena, pero también hay que hacer un esfuerzo, ¿no?
Y si quieres emprender, pues también aprender y adoptar esta cultura de el fracaso, que no existe tampoco en México. Todavía tenemos un estigma de que, uy, este nomás vive de proyectos, ya fracasó, ya le fue mal. Yo creo que eso tiene que cambiar. Hay que fallar rápido, que es uno de los mantras de Sí. cultura emprendedora de los startups, ¿no? Y no pasa nada. Fallas una vez, fallas otra vez, y eventualmente si tienes talento para programar, pues vas a lograr, bueno, y si sigues los pasos, ¿no? Que otra vez, como dijimos al principio, pues vas madurando, ¿no? Yo, Sí, por ejemplo, si vuelvo, el día que vuelva a hacer algo, ya sé cuáles errores cometí. Claro, no los voy a repetir. Puede que vuelva a fracasar porque me faltó aprender algo, pero entonces ya sé que debo hacerlo más rápido el proceso. El fracaso te prepara para el éxito, ¿no? Exactamente, con esas frases motivadoras. Cerramos. Así es, frase de Facebook. La matona. Oye, nos queda muchos temas en el tintero, hablar de innovación, hablar de posibilidades más específicas a futuro, hablar de planes que tienes tú, etcétera, etcétera. Nos vemos en otra ocasión, agendamos otra plática, a ver si para la próxima semana o lo antes posible, porque está buenísimo el tema. ¿Qué te parece? Sí, claro, con todo gusto. Acá yo veo cosas que suceden que son súper interesantes. A lo mejor podemos hablar de ideas, de cosas que podríamos estar haciendo en México y no estamos haciendo, o a lo mejor Ese es un buen tema. Me gusta. Hay miles de cosas que se pueden hacer. Ojalá ya pronto despeguemos en México, agarrar más velocidad, ¿no? Tener más ejemplos de más casos de éxito de empresas que valgan $1 billón, que es el unicornio que todos quieren tener. Exactamente, pues nos quedamos con esa tarea de desarrollar el siguiente tema y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Diego. Estuvo súper interesante y creo que la siguiente va a estar todavía más. Entonces, nos quedamos enganchados para seguir platicando. Muy bien. Muchas Saludos, gracias. Saludos. Adiós. Pues muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Estuvo muy interesante el tema, gracias a Diego. Y nos vemos en la próxima. Síganos en atomhub.mx. Ahí pueden ver estos podcasts. También los van a ver en nuestra página de YouTube. Y todos los comentarios, cualquier tema que se les ocurra, háganoslo saber. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Luis Guillermo Navarro y nos vemos en la próxima.